Previamente vimos el unboxing y el funcionamiento de la OpenDime. Si no has visto ese video, te recomiendo que lo veas, lo tienes en la descripción. En este video voy a configurar paso a paso esta wallet y también voy a hacer pruebas de envío y recepción de fondos. Así que quédate hasta el final de este video si estás interesado en aprender a utilizar esta wallet correctamente. Una vez recibas tus OpenDimes, lo primero que debes hacer es conectarla a tu PC o a tu teléfono y verás un patrón de encendido en los LEDs. Si el LED verde está fijo y el rojo parpadea, quiere decir que la OpenDime no se ha utilizado todavía. Para conectar la OpenDime a tu teléfono, si utilizas un iPhone, deberás tener el accesorio de cámara para poder conectar la OpenDime y explorar su contenido como si fuera un pendrive. Al abrir la OpenDime en tu PC o teléfono encontrarás un archivo readme.txt, el cual contiene las instrucciones del dispositivo, dos carpetas, una llamada Advanced y la otra Support, que contienen una serie de archivos para realizar comprobaciones y pruebas avanzadas de la OpenDime, las cuales el usuario promedio nunca va a utilizar, y un archivo index.html, el cual te da información sobre tu OpenDime. Podemos ver que la que acabamos de conectar al puerto USB se encuentra sellada y no ha sido utilizada. Y aquí te explican los pasos para generar tus claves pública y privada, que básicamente son: número 1, abrir la OpenDime como si fuera un pendrive. Número 2, copiar archivos a tu OpenDime, debes completar al menos 256 kilobytes de información. Número 3, una vez completados los 256 kilobytes de información, la OpenDime se va a desconectar inmediatamente de la PC. Número 4, al conectar nuevamente la OpenDime y abrir el fichero index.html, veremos de momento la clave pública. Ok, vamos a seguir los pasos. Aquí a la izquierda tengo dos fotos tomadas por mí. La información que copies en la OpenDime no necesariamente tienen que ser fotos, puede ser cualquier archivo que tengas en tu PC, pero yo para este tutorial voy a utilizar fotos. Y a la derecha tengo la OpenDime. Ok, la OpenDime se ha desconectado inmediatamente al completar los 256 kilobytes de información. De hecho, no se ha copiado la segunda foto, con la primera fue suficiente. Ahora vuelvo a conectar la OpenDime a la PC, y fíjense en el patrón de los LEDs. Ahora el LED rojo permanece apagado y solo parpadea el LED verde. Esto quiere decir que la OpenDime se ha inicializado y se han generado las claves, pero aún no se ha liberado la clave privada. Al abrir nuevamente la OpenDime, podemos ver que ahora tenemos nuevos archivos disponibles. Una imagen llamada QR Code, que es el código QR de la clave pública, este fichero privatekey.txt, el cual se encuentra vacío ya que nuestra OpenDime sigue estando sellada, y este fichero address.txt, el cual contiene la clave pública en formato de texto. Ahora si abrimos el archivo index.html, podemos ver que ya no nos muestra el mensaje de que nuestra OpenDime no ha sido utilizada y nos muestra el código QR de la clave pública, y un poco más abajo tenemos la clave pública en texto. Y podemos verificar el balance de la OpenDime haciendo clic aquí donde dice Check Balance, el cual es 0 ya que no hemos enviado bitcoins a esta wallet. Aquí podemos verificar la OpenDime. Aunque sepamos que el patrón de encendido de los LEDs nos dice en qué estado se encuentra la OpenDime, igualmente la podemos verificar haciendo clic aquí, y nos aparece el mensaje de que nuestra OpenDime aún no ha liberado la clave privada. Ahora voy a enviar algo de Bitcoin desde mi Coldcard a mi OpenDime. Si no sabes qué es una Coldcard, tienes un video en la descripción. Así que abrimos Wasabi, pegamos la dirección pública de la OpenDime, le asignamos una etiqueta, colocamos la cantidad de Bitcoin que queremos enviar, en este caso el máximo. Debemos seleccionar de dónde Wasabi va a tomar los Bitcoins que queremos enviar. Le damos aquí donde dice Send Transaction. Esta transferencia la tenemos que aprobar con la Coldcard. Una vez comprobemos que todo sea correcto, le damos OK y enviamos los Bitcoins. Ahora si le damos clic aquí en Check Balance,
podemos ver que tengo los bitcoins que envié desde la Coldcard. Otra característica interesante de la OpenDime es que te da la opción de utilizar otros sitios para verificar el balance de tu OpenDime, en caso de que desees una confirmación adicional. Bien, ya tenemos algo de saldo en nuestra OpenDime. En el momento que quieras gastar tus bitcoins, debes romper físicamente la OpenDime para que se libere la clave privada. Para hacer esto, simplemente debemos insertar un pequeño clavo metálico por este pequeño agujero que dice Bitcoin y hacer fuerza hasta atravesar por completo la OpenDime. Y como pueden ver, salta un pequeño componente electrónico. Este componente representa el sello de la OpenDime. Al conectarla nuevamente a la PC, esta reconoce que no tiene dicho componente y se realiza un cambio permanente en la memoria flash del procesador, liberando la clave privada. Como pueden ver, el patrón de encendido de los LEDs también ha cambiado, parpadeando ambos, el verde y el rojo, rápidamente. Esto indica que la clave privada ha sido liberada. Ahora, si entramos nuevamente a la OpenDime, podemos ver que el archivo Private Key, que antes se encontraba vacío, ahora tenemos la clave privada del dispositivo. Al entrar al archivo index.html, podemos ver este mensaje en rojo diciendo que se ha roto el sello de la OpenDime y que no enviemos fondos a esta wallet. Un poco más abajo tenemos el código QR de la clave privada y la clave privada en texto. Y para retirar tus fondos de la OpenDime necesitas una wallet que te permita importar la clave privada en formato WIF. Si hacemos clic en este botón nos muestra las wallets compatibles. Para este ejemplo voy a utilizar Electrum. Durante el proceso de instalación de esta wallet, fíjate que estamos en el asistente de instalación. Podemos importar una dirección de Bitcoin. Buscamos el fichero Private Key de la OpenDime, lo abrimos, le damos a siguiente. Aquí nos pide que coloquemos una contraseña para encriptar nuestras wallets. Para este ejemplo no voy a colocar ninguna contraseña. Y aquí podemos ver el saldo disponible de la clave privada que acabamos de importar. Para enviar este saldo que tenemos en Electrum a otra wallet, simplemente entramos en la pestaña Enviar, pegamos la dirección de destino, ponemos una pequeña descripción, en este caso OpenDime final, seleccionamos la cantidad de Bitcoin que queremos enviar, en este caso el máximo, le damos a pegar, aquí podemos seleccionar la comisión que nos van a cobrar, le damos a enviar y nos aparece un mensaje que se ha efectuado la transferencia, la cual podemos ver aquí en el historial de transacciones. Ahora, la gran pregunta, ¿podemos seguir utilizando la OpenDime una vez liberemos la clave privada? Aunque es técnicamente posible, ya que aquí tenemos la clave privada y un poco más abajo seguimos teniendo la clave pública, por lo que la podría seguir usando sin ningún problema, es recomendable que no utilices más la OpenDime una vez hayas liberado la clave privada, ya que la seguridad de tus criptomonedas queda completamente comprometida. En conclusión, pienso que es una wallet sumamente interesante. El hecho de poder cargar Bitcoin en un dispositivo y entregarlo como si fuera dinero en efectivo, definitivamente llevará la adopción de esta criptomoneda a otro nivel. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.